Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Irvane Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su novedad. Entonces, bueno, gloria a Dios por un día más de vida que me da y que nos regala a todos nosotros por su pura misericordia, por la cual nos sustenta y nos da todas las cosas en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria. Amén, amén. En esta hora le pido a Dios que me ayude a predicar su evangelio con de verdad, que solo su palabra salga de mi boca para que solo Él sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna por medio de su palabra. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, vamos a continuar hoy con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ayer terminamos el capítulo 6, gloria a Dios por eso. Y vamos a comenzar hoy con el capítulo 7. Vamos a estar en Lucas 7 del 1 al 10. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos cómo no se debe jugar a los demás. Y yo expliqué bien ayer que esto no quiere decir que no podemos omitir ningún tipo de juicio hacia ninguna persona. No, esto quiere decir que nuestro juicio no puede ser para condenación, no puede ser para destrucción, tiene que ser más bien para restauración y para arrepentimiento. Amén. Y esto también quiere decir que no podemos juzgar según la vista, que no podemos juzgar según lo que vemos, que tenemos que tener un juicio justo de todas las cosas. Amén. Así que cuidado con juzgar a una persona sin conocerla. Cuidado con juzgar a una persona con apariencia, por apariencia. Y cuidado con juzgar con hipocresía. ¿Cómo así de que juzgar por hipocresía? Bueno, juzgar por hipocresía es que yo juzgue a alguien, un ejemplo, porque yo no estoy casado, ¿verdad? Que yo juzgue a alguien por ser adúltero cuando yo lo estoy siendo. Eso es jugar con hipocresía. Entonces no se puede jugar por hipocresía, no se puede jugar para destrucción, ¿verdad? Ni tampoco para destrucción, ni tampoco jugar según las apariencias. Hay que jugar según el justo juicio. No juguéis por apariencia, sino jugar por justo juicio. ¿Ven? No juguéis por apariencia, sino por justo juicio. ¿Ven? Como dice la Escritura, parafraseando un poco el texto. Entonces, esto es lo que nos enseña mi Señor Jesús sobre el juicio. Esto no quiere decir que yo no puedo juzgar, por ejemplo, a un hermano que esté pecando. Si yo, que soy espiritual, yo lo puedo juzgar, pero como yo les digo, para restauración, para sacarlo del pecado, para que se arrepienta y vuelva al camino de la verdad. No para condenación ni para perdición voy a juzgar yo, ¿ok? O los hijos de Dios podemos juzgar lo que pasa en la iglesia, claro que sí. Dios no nos quita el discernimiento, Dios no nos quita el buen juicio. Amén, al contrario, Él nos da el discernimiento y Él nos da buen juicio. Entonces, también vimos cómo se conoce a la gente. Por los frutos los conoceréis. Dice la Escritura que el árbol se conoce por los frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que una persona verdaderamente es hijo de Dios? Como el ejemplo que yo puse ayer, mucha gente pasa y hace la oración de fe, pero la gran mayoría de esas personas que hacen la oración de fe
hacen la oración de fe y luego no lo ves más. Y pasan meses que ni lo ves. Y entonces te lo consigues, por ejemplo, bebiendo, fumando, maldiciendo, en fin. El árbol se conoce por los frutos. Un cristiano verdadero se conoce por los frutos. Porque porque tiene una vida transformada, porque ya no hace lo que antes hacía, porque habla palabras de edificación y no de maldición. Un cristiano se conoce por los frutos. Y para conocerlo tenemos que juzgar si los frutos son buenos o malos. Entonces ves como mi Señor Jesús no quita el que juzguemos, sino que lo hagamos como el Padre juzga. El Padre juzga con justo juicio. El Padre juzga según verdad. Amén. ¿Cómo no se debe juzgar? Por ejemplo, una mujer entra a la iglesia, una inconversa, con falda corta. Yo no puedo agarrar a esa mujer porque yo soy hijo de Dios y decirle, tú te vas a ir para el infierno, tú te vas a... No, yo no puedo juzgar a los de afuera. Primeramente, porque si yo los juzgo, los estoy condenando. Yo más bien tengo que traerlos al Evangelio. Pero a los que están dentro de la iglesia, yo sí puedo omitir el juicio, pero para edificación. Como en el caso este que yo le estoy comentando, muchos levantan la mano, pero después no lo veo más, después siguen su vida mundana y no hay cambio en ellos, no hay una regeneración, por ende no son hijos de Dios, por ende no son árboles de buenos frutos. Y eso yo sí lo puedo juzgar, porque no hay un cambio, no hay una vida que se esté santificando progresivamente. Porque lo que bota esa persona por su boca son malas palabras. Son palabras de maldición, son palabras de ociosas, son palabras venenosas. Entonces eso sí lo podemos jugar nosotros. Porque si no, no podíamos jugar, por ejemplo, a los falsos maestros. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis, la carta a los Efesios? Que le dice el Señor, tienes algo bueno para defenderte de esto, que has probado lo que dice ser apóstoles y no lo son, y no has hallado mentirosos. ¿Cómo yo pruebo un espíritu? Yo tengo que hacer juicio y decir, no, este espíritu no es de Dios, no, este hombre no es un verdadero apóstol. Yo puedo juzgar, amén, pero como les digo, no por apariencias, no para condenación y no por esas razones, sino con justo juicio, amén. Por último vimos los dos cimientos. Los dos cimientos, una parábola muy conocida donde nos indica que si nosotros ponemos en práctica todas las palabras de mi Señor Jesús, todo lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Las bienaventuranzas, el cómo juzgar, cómo conocer verdaderamente al cristiano, al buen árbol. Si nosotros ponemos todo eso en práctica, ¿verdad? Seremos como el hombre que edificó su casa sobre la roca que tiene la palabra, la roca que tiene Cristo. Y el que edifica sobre la roca tiene un fundamento estable. Quiere decir, cuando vengan los malos tiempos, las pruebas, los sufrimientos, la casa va a permanecer. Nosotros vamos a permanecer porque estamos edificados sobre Cristo. En cambio, eso hace un hombre prudente, un hijo de Dios. En cambio, si yo vengo y leo la palabra, pero no la sigo, no hago lo que ella dice, entonces estoy edificando mi casa sobre la arena, estoy edificando mi casa sobre las emociones, estoy edificando mi casa sobre mi fuerza, estoy edificando mi casa sobre lo que yo creo,
y esa casa se va a destruir completamente, porque no va a tener la fuerza y la firmeza para soportar el día malo, porque cuando soportamos el día malo es cuando estamos sobre la roca que es Cristo Jesús, que fue el fundamento eterno que Dios colocó. Alabado sea su nombre, amén. Entonces bueno, esto es un pequeño resumen, siempre me extiendo mucho en los resumen, pero bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como le dije, Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y rogaron. Con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo a esto y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. En Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, comenzamos como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto con la ayuda del Espíritu Santo para que todo sea para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. ¿Cuáles palabras? Después después de perdón, hermano, la tos está iniciada. Después de terminar, ¿cuáles palabras? Todas estas enseñanzas. Después de terminar de enseñarles, por ejemplo, cómo jugar, cómo reconocer a la gente por sus frutos. Después de explicar la parábola de los cimientos, después de enseñarle a ellos todas esas cosas, si no me equivoco, esto forma parte del Sermón del Monte. O sea, después de terminar todo este conjunto de enseñanzas, vamos a decirlo así, que ya vimos, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ocurre este acontecimiento. Después de haber terminado todas sus palabras, después
después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. O sea, él terminó de dar todas estas maravillosas enseñanzas al pueblo que le oía, ¿verdad? Que no voy a hacer referencia a ella porque ya la hice en el resumen. Él entra en Capernaum después de explicar todas estas maravillosas enseñanzas sobre cómo se debe juzgar, sobre cómo reconocer a la gente por sus frutos, sobre los 2 cimientos. Y creo, si no me equivoco, ahí también está el amor hacia los enemigos, todas estas enseñanzas que ya hemos visto. Después de terminar todo ese maravilloso conjunto de enseñanza, ¿verdad? Entonces, él entró en Capernaum, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo de un centurión, el cual era muy querido por el centurión, estaba a punto de morir. A ver, el centurión era una especie de soldado, era como decir un capitán, por decirlo así, creo que era un capitán de Roma, de la guardia romana, por llamarlo así. O sea, tenía cierta jerarquía dentro de la milicia romana, por decirlo así. Y este centurión tenía un siervo a que él estimaba mucho, y el siervo estaba muy enfermo. Pero recordemos que el centurión era romano, obviamente. Y recordemos también, como mi Señor Jesús dice, que Él ha venido a rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel, amén. Y también recordemos por otra parte que Dios ama al mundo, amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Tengamos estos 2 versículos presentes, amén. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogando que viniese y sanase su siervo. Fíjense bien, él le envió a unos ancianos judíos para que le rogaran a mi Señor Jesús que sanase a su siervo. Fíjense bien cómo actúa este centurión romano. Envió a unos ancianos judíos para que le rogaran al Señor que sanara a su siervo. Y ustedes dirán, hermano Iván, ¿y por qué no fue personalmente a pedirle el favor a Jesús, a rogarle? ¿Por qué envió a otros y no fue el mismo y le pidió el favor a mi Señor Jesús? La petición le rogó personalmente él. Aquí vamos a ver, hermano, en este pasaje vamos a ver que la misericordia de Dios también Dios la extiende hacia los gentiles. Aunque es verdad, es verdad porque aparece en la Escritura, Jesús vino principalmente a rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel. También es verdad que Él tiene ovejas en otro redil, dice la Escritura, y a esas ovejas Él va a llamar por su palabra, y esas ovejas también lo van a reconocer a Él como pastor, y serán un solo rebaño y seguirán a un solo pastor, que es Cristo Jesús, el buen pastor. Amén. Así que gloria a Dios, porque en sus planes perfectos y eternos ya estaba que Jesús tuviera también ovejas entre el pueblo gentil. Y parte de esas ovejas era este centurión romano, este oficial de alto rango del ejército romano,
que tiene este problema con su siervo amado que está muriendo. Este romano, este centurión es una oveja de Cristo que él tenía en otro redil, pero él llamó a esa oveja a su redil. Ese soldado romano va a pasar de ser un gentil a un hijo de Dios. Ese soldado va a pasar de ser un huérfano a ser un hijo adoptado por Dios y a tener todas las bendiciones como hijo de Dios. Amén. Así que sigamos viendo. Entonces, sigamos leyendo el texto. Entonces vemos que este centurión, capitán del ejército romano, tiene este problema con su siervo, y él envía a unos ancianos de Israel como a mediar con mi Señor Jesús y a rogar en favor de su siervo, del siervo del centurión, para que lo sane. Amén. Vamos a ver, versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Ok? Este centurión era un hombre que amaba a Israel. ¿Qué dice la Escritura? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amén. O sea, este hombre tenía un verdadero cariño por la nación de Israel, cariño y afecto que lo llevó a edificarle una sinagoga a ellos. Supongo que en Capernaum, donde Jesús estaba, donde estaba ocurriendo todas estas cosas. Y bueno, por este hecho, los ancianos le dicen a Jesús: sí, mira, maestro, este hombre es digno de que tú lo ayudes, de que tú ayudes a su siervo. ¿Por qué? Porque este hombre ama a nuestra nación, y como resultado de ese amor a nuestro pueblo, nos ha hecho una sinagoga. Gloria a Dios. Y si le hizo una sinagoga, ¿qué significa? Que también ama a Dios, también era un hombre temeroso de Dios. Amén. Entonces, por esa razón, estos ancianos israelitas tuvieron por bien interceder por el centurión para que Jesús sanara a su siervo. Amén. Porque el hombre era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Israel, era un hombre, no digamos bueno, pero era un hombre tal vez temeroso de Dios. La Biblia no lo especifica así, pero yo sí creo, por el comportamiento de este varón, que tal vez era un hombre que creía en el Dios de los hebreos y que era un hombre piadoso, ayudaba al pueblo de Israel y lo amaba de verdad, como dice la Escritura aquí. Pero tenemos que observar el hecho, como ya yo se lo mencioné, que él no viene el mismo. Y como yo le dije hace ratico, ay, ¿por qué él no viene el mismo y le dice a Jesús y le ruega y le suplica que sane a su siervo, si era un siervo muy amado por él? Eso nos podía poner a pensar un poco. Pero vamos a ver que la Biblia nos responde esa pregunta. Y Jesús fue con ellos, o sea, Jesús accede a ir a casa de ese hombre y sanar a ese siervo, a sanar al siervo de ese centurión, porque era un gentil con buen testimonio, era un gentil que los judíos mismos estaban intercediendo por él, por las cosas buenas que había hecho por Israel. Entonces, eso
por esa intercesión, digamos, de esos judíos, por el buen testimonio que él tenía, mi Señor Jesús accede con ellos a ir a la casa de ese centurión. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres a mi techo. Fíjense bien. Aquí vemos la razón por la cual el centurión no fue a pedirle eso a mi Señor Jesús. No se sentía digno de estar en presencia de mi Señor Jesús. Ni siquiera se sentía digno de que Jesús entrara a su casa. Y esto, hermanos, es un buen sentir. Esto es un sentir que debemos imitar. Y que si todo el mundo tuviera ese mismo sentir, muchos más fueran hijos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque con estas palabras la Biblia nos revela que este hombre, este gentil, este romano, no estaba muerto espiritualmente. Este romano, este centurión, tenía temor de Dios, tenía temor de estar en presencia de mi Señor Jesús, porque sabía que era pecador. Porque sabía que era pecador. Recordemos cuando tuvo la pesca milagrosa, cuando hubo el milagro de la pesca milagrosa, ¿qué le dijo Pedro? Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pedro tuvo miedo de estar ante la presencia de mi Señor Jesús porque no era digno. Lo mismo Isaías, por ejemplo, cuando tiene esta visión que ve a Dios y ve sus túnicas que cubrían todo el templo. ¿Qué dice Isaías? Soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Altísimo. Y él decía que él era un hombre de labios inmundos y un pueblo inmundo. Entonces ese mismo temor de Dios tenía este centurión, y es algo extraordinario, porque este centurión no es un israelita, es un romano. ¿Cómo puede ser que este romano tenga tal temor de Dios, ¿verdad? Le tema tanto a Dios, que él dice: no, Señor, no entre a mi casa porque yo no soy digno? Por temor a Dios, porque él se sabía pecador, y él sabía que no era digno de estar en el mismo lugar, ni siquiera que mi Señor Jesús. Igual Juan el Bautista, por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a mi Señor Jesús y Jesús viene a ser bautizado por él, le dice: tú vienes a ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, hermano, el temor a Dios es algo muy bueno. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si se teme a Dios, si uno temiera a Dios como Él merece ser temido, uno no pecara. Mientras más le temamos a Dios, más nos vamos a apartar de las cosas que Dios aborrece para complacerlo a Él. Amén. Entonces este hombre, este centurión, este romano, tenía temor de Dios porque él sabía que no era digno. Él sabía que era un pecador más, que no era digno de estar en presencia de mi Señor Jesús. Por este motivo mandó a sus amigos, a esos ancianos
a los ancianos, israelitas, para que intercedieran por él ante Jesús para sanar a tu siervo. Y por esa razón, cuando ya venían cerca y él sabía, le dijo a un amigo que le fuera a decir a Jesús que no entrara a su casa, porque no era digno de estar en el mismo techo que él. Amén. Fíjese lo claro que estaba el centurión de su condición espiritual. Fíjense que él sabía que era pecador y que no merecía nada de parte de Dios, pero aún así buscó al que es la fuente inagotable de misericordia, buscó a mi Señor Jesús, buscó a aquel que no resiste un corazón contrito y humillado. Así que mi Señor iba a obrar a favor de él, porque este centurión, como yo le dije minutos atrás, también es una oveja del redil de Dios, es una oveja de otro redil que Jesús va a traer al redil de Dios y va a unir junto al redil de Israel, y va a ser un solo rebaño que vamos a seguir a un solo pastor. Amén. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Amén. Entonces vamos a ver: por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense la fe, ¿no? Fíjense la fe. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanar. Fíjense la fe, fíjense la humildad, fíjense la claridad que tenía este centurión acerca de su estado. Fíjense cómo él dice: yo no soy digno de estar en tu presencia. Fíjense bien, versículo 7. Por lo que ni aún tuve por digno venir a ti. Él dijo: no, yo no soy digno de estar ante el Maestro, ante el Señor Jesús. Yo no soy digno. Por eso fue que él envió a un amigo para decirle que no entrara a su casa, y antes de eso envió a los ancianos para decirle lo que estaba pasando, porque no era digno de estar ante la presencia de mi Señor Jesús. Fíjese ese sentido tan bonito y tan cristiano, muy contrario al de los fariseos, que se creían en cosas y los más espirituales de todo, y que se las sabían todas y que estaban bien con Dios, pero ese no era el caso. Entonces vemos por este lado a un hombre romano, un gentil, a un hombre que la nación judía consideraba pagano, a un gentil temiendo a Dios como tiene que ser temido, y reconociendo su pequeñez, su diminuta moralidad ante mi Señor Jesús, reconociendo que Él no es nada, que Él no merece ni siquiera estar en el mismo techo que mi Señor Jesús. Eso, un verdadero cristiano vive siempre así, con ese sentir de que no somos nada y que somos salvos por la pura misericordia de Dios, y que no merecemos ni siquiera la salvación, pero Dios, por su pura gracia y amor eterno, nos lo ha dado en Cristo Jesús. Amén. Entonces este hombre gentil, este centurión romano, tenía un muy buen sentir. Amén. Entonces dice: di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense la fe, fíjense la fe. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa, yo no soy digno. Tú di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense la fe. Tú di la palabra y ya está, y será hecho.
En Israel no había nadie con esa fe, y mi Señor Jesús lo va a decir un poco más adelante. Esa seguridad, esa confianza, esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la encontramos no en un judío, la encontramos en un romano. Él dijo, di la palabra, porque yo sé que tu palabra se va a cumplir, porque yo sé que cuando la palabra salga de tu boca, mi siervo será sano. ¡Wow! Una fe increíble, hermano. Una fe que no duda, una fe que confía, una fe que es temerosa de Dios. Entonces fíjense la fe que tenía este hombre del poder de la palabra de Jesús. Y otra vez recalco, la palabra de Dios tiene poder, como dice este centurión. Este centurión está completamente en lo cierto. En el momento que la palabra saliera de mi boca, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya va a estar para sanar. En el momento que Jesús abriera su boca, su siervo iba a ser sano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, no la del hombre, tiene poder. Cuando Jesús habla, poder sale de Jesús. Cuando Jesús dice, sánate, sanidad se hace. Cuando Jesús dice, como por ejemplo al árbol que Jesús maldijo, sécate, el árbol se secó, porque la palabra de Jesús tiene poder. Yo siempre recalco esto. No es la palabra del hombre la que tiene poder. No. Es la palabra de Jesús la que tiene poder. Mi palabra tiene poder solo cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios. Si yo hablo de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo espero, de lo que yo imagino, de lo que yo creo que sé, esa palabra no tiene poder y ustedes no tienen que hacerle caso. Pero si yo hablo conforme a la palabra de Dios, yo sé, como el centurión lo sabía, que la palabra de Dios tenía poder. Y yo puedo confiar en esa palabra, que es inerrante, que es infalible, que siempre cumple todo lo que Dios quiere. Amén. La palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es extraordinariamente poderosa, nunca ha fallado. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace por medio de su palabra. Y la palabra de Dios nunca le ha fallado y nunca le fallará. No así mis palabras, ¿ok? No así las palabras de los hombres, amén. Que a muchas se las lleva el viento, por ejemplo. Vamos a seguir. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, ve y va. Y el otro ven y viene. Fíjense bien, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, porque yo soy un soldado y yo tengo, por decirles algo, un ejemplo, un general que me ordena a mí, ¿verdad? Pero yo también, que soy capitán, tengo soldados a los que yo mando. Y esto se aplica a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús está bajo la autoridad del Padre, el Padre que lo envió, ¿ok? Pero mi Señor Jesús tiene muchos siervos, por ejemplo los ángeles, que hacen lo que Él quiere. Entonces dice, yo le digo a los soldados que vayan y ellos van y que vengan y ellos vienen. Así mismo yo sé que cuando tú digas la palabra, lo que tú has dicho será hecho. Entonces esa era la fe
del centurión, él dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Yo tengo, por ejemplo, un general que me manda. Pero yo también tengo personas bajo mi autoridad. Y cuando yo digo que ellos hagan lo que yo quiero, ellos lo hacen. Asimismo, él sabía que mi Señor Jesús, por decirlo así, tenía muchas personas, o digamos personas, ángeles, como lo quieran ver, que él podía mandar para hacerle cualquier milagro. Pero sabemos que mi Señor Jesús no necesita eso. O sea, mi Señor Jesús no necesita mandar un ángel a que cure al siervo del centurión. Lo estoy poniendo como un ejemplo, pues, de que mi Señor Jesús tiene autoridad para enviar a cualquier ángel a hacer lo que él quiera. Igual que el centurión tenía autoridad para mandar a cualquier soldado a hacer lo que él quiera. Eso es lo que quiero que vean. Pero en el caso de mi Señor Jesús, él no necesita disponer de ningún ángel bajo su autoridad, porque claro, con su palabra, que es poder, ya está, él da la palabra y la palabra se cumple. Si él dice sana, el joven sana. Si él dice, como lo hemos visto en varios pasajes ya, demonio, sal fuera, el demonio sale. Si él dice a la suegra de Pedro, reprende la fiebre de la suegra de Pedro, y la fiebre desaparece. Lo que él diga se cumple. Y eso es lo que el centurión le está diciendo. Yo sé que al momento que tú des la palabra, esa palabra va a ser hecha. Porque él reconocía el poder que tenía Cristo. Él reconocía la autoridad que tenía Cristo. Amén. Y vamos a ver lo que expresa mi Señor Jesús al oír esta palabra del centurión. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese bien, a mi Señor Jesús lo maravilló, lo asombró, o sea, mi Señor Jesús quedó maravillado de la fe de este gentil, que no era un israelita, que no era un fariseo, que no era un religioso de la época, que era un romano, ¿verdad? Pero le maravilló la fe que tenía en el poder de la palabra de Dios, le maravilló la fe que tenía en él. Amén. Porque la fe que alcanza el milagro, como en el caso de este centurión, que ya vamos a ver que alcanzó el milagro, es la fe que es puesta en Cristo Jesús. Si el centurión hubiera dicho lo mismo de cualquier otro hombre, hubiera estado raspado, hubiera estado mal. O sea, si el centurión le hubiera dicho eso mismo que acaba de decir, que le dijo a mi Señor Jesús, que era toda la verdad, a Caifás, no hubiera pasado nada. Si el centurión le hubiera dicho esas palabras a María, la madre de mi Señor Jesús, no hubiera pasado nada. Si el centurión le hubiera dicho esas palabras a Juan, el discípulo amado, no hubiera pasado nada. Pero como la fe estaba puesta en la persona correcta, entonces esa fe alcanzó la bendición. Esto es muy importante, porque no es solamente la fe, porque la fe sola no salva a nadie. Es decir, como el ejemplo que le estoy dando, si el centurión hubiera tenido fe en cualquier otro hombre que no fuera Cristo, esa fe no le hubiera servido de nada. Pero como el objeto de la fe del centurión
era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Cuando él pone la fe en Dios encarnado, en la segunda persona de la Trinidad, él alcanza la bendición, porque él está confiando en Cristo. Él no está confiando en un simple hombre, él está confiando en el Hijo de Dios, en el Santo de Israel, en el Cordero de Dios, en el León de la tribu de Judá. Él no está confiando en cualquier hombre. La fe que alcanza la bendición es la fe que pone su confianza, o la fe que confía en el objeto adecuado o en la persona correcta. Escrito, esto no hubiera pasado si el centurión hubiera puesto su fe en cualquier otra persona. Si el centurión hubiera puesto la fe en César, que era el emperador romano, y el emperador romano le hubiera enviado al mejor médico de Roma, ese joven siervo del centurión hubiera muerto. Pero como él puso la fe en el verbo de Dios, en la palabra eterna, en el Hijo de Dios, esa fe obtuvo su recompensa. Esa fe alcanzó la bendición. Esa fe agradó tanto a mi Señor Jesús, que se expresó de esta manera. Se maravilló y le dijo a los que lo seguían: ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que y se ve también en el caso de la mujer sinofenicia, que las ovejas del otro redil, las ovejas que Dios tiene en el otro redil, tienen más fe que las ovejas que están en Israel. Y por eso Él la va a llamar y la va a hacer parte de Israel. Y Él va a ser su pastor. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjense bien, al regresar a al regresar a casa, los amigos de este centurión que había ido a decirle a mi Señor Jesús: no entra a la casa porque no soy digno de que tú estés en ella. Ellos hallaron que el siervo que estaba a punto de morir ya estaba completamente sano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Para resumir esta bella historia, este bello fragmento de la Escritura, hermano, hay algo que destaca: la humildad de este centurión. La humildad, la pobreza de espíritu que tenía este centurión era de admirar. Porque él era un soldado de alto rango romano. Él podía decir: no, pero si yo soy un centurión, yo te voy a obligar a que vos vayas por mi casa. Pero no. La humildad de reconocer: no, Señor, yo no soy digno. Es como cuando mi Señor Jesús hace la parábola del fariseo que va a orar y del publicano que va a orar, y el publicano no puede ni alzar la cabeza y dice: Señor, perdóname porque soy pecador. ¿Quién salió justificado? El que se humilló, que dijo que era pecador, con lágrimas en los ojos salió justificado, antes que el fariseo, que lo que estaba era justificando en sí mismo. Entonces vemos esta actitud humilde de este centurión, una actitud que deberíamos tener todos. Y que si todos tuvieran esa actitud, hermanos, hubiera muchas personas salvadas por Dios, hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios por ese centurión, gloria a Dios por Cristo Jesús, que obró con el poder de su palabra para que el siervo de este centurión fuera sano. Gloria a Dios por la fe de ese centurión, una fe digna de imitar, una fe que no duda, una fe que reconoce la soberanía
la autoridad de mi Señor Jesús, el poder de mi Señor Jesús, todo eso lo reconoció un centurión en Jesús, un romano, y los mismos israelitas no pudieron reconocer lo que el centurión estaba reconociendo, que Jesús era el Señor, que Jesús tenía autoridad, que Jesús tenía señorío. Ellos no lo reconocieron, pero este centurión sí, que Jesús tenía poder. Este centurión sí reconoció todas estas cosas en mi Señor Jesús por medio de la fe. Y fue tanto así que mi Señor Jesús se maravilló y se lo dijo a los israelitas que lo seguían: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y por esa razón, porque era una fe genuina, porque era una fe hacia la persona correcta, este centurión, este romano, este gentil, alcanzó la bendición de Dios, alcanzó la petición que él estaba haciendo, y su siervo amado fue salvo de esa enfermedad. Hermanos y amigos, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a reconocer que ni tú ni yo somos dignos de esta gran salvación. Hay que reconocer el poder de la palabra de Dios, no de los hombres, y hay que reconocer que solo en Cristo hay salvación. Como yo le digo, hermanos, si el centurión hubiera hecho y dicho lo mismo con otra persona, no hubiera acabado igual. Pero como puso su fe en el único y suficiente Salvador, en el Hijo unigénito del Dios amado de Israel, ¿qué pasó? Alcanzó la bendición, alcanzó lo que quería, la sanidad de su siervo. Bueno, hermanos y amigos, espero que les guste, que el Señor los bendiga mucho por medio de esta predicación. Y como siempre les digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. El Dios de Israel dice amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, y lo guarde. Que pasen feliz noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.